Vamos a ver. Por aquí, Mónica. Bien, digo yo. A Blanca no le preguntamos porque seguro va manejando. Hola Lick, todo bien, gracias. Vaya, tenga cuidado. ¿Y ustedes? Bien, por aquí. Me parece. Vamos a ver el régimen sancionatorio. Régimen de infracciones y sanciones. Aquí no nos vamos a librar del hecho de que hay que seguir contando los días hábiles. Ya voy a ver si me consigo un calendario tributario del 2017, uno del 2018, uno del 2019 y el que ya tienen pues del 2020 para que ustedes puedan verificar los días hábiles. Cuando nosotros vamos a calcular una multa, siempre tenemos que tener en cuenta los días hábiles y los días que se han pasado de la obligación tributaria para hacer el cálculo de la multa. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver más adelante que está la atenuante y la gradualidad. Se aplica primero la atenuante y después se aplica la gradualidad. Sí aplica de acuerdo al derecho. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, el régimen de infracciones y sanciones, vamos a ver, en el régimen sancionatorio están las infracciones que se cometen y las sanciones que hay por cometer esas infracciones. Después de 2.500, de acuerdo al 250, 249 y 250 del Código Procesal Penal, una infracción, retención indebida de retenciones o apropiación indebida de retenciones por encima de los 2.500, una evasión por encima de los 2.500, y así va todo el Código Procesal Penal en materia tributaria, pues nos puede llevar incluso hasta la cárcel. Tenemos dos cosas. Tenemos el término infracción, dice que constituye infracción toda acción u omisión que implique la violación de normas tributarias o el incumplimiento de obligaciones de la misma naturaleza contenidas en este código y en las leyes tributarias respectivas, bien sean de carácter sustantivo o formal, y las conductas dolosas tipificadas y sancionadas por dichos cuerpos legales. ¿Qué significa esto? Que dentro de las infracciones constituye infracción cuando nosotros omitimos. La gente suele decir, mire, que el gobierno me está cobrando, el Estado me está robando solo porque no le declaré, no le hice unas declaraciones de IVA. Si yo ni ingresos tengo, me quiere cobrar una multa. Bueno, la ley ya lo tipifica que esa es una infracción y toda infracción lleva consigo una sanción. La misma ley lo dice, miren, el incumplimiento de las obligaciones formales, que es la presentación, como por ejemplo el F930, el F910, el F987, el F210, y el F944, el F937, todos esos Lick, son, hola. yo ahorita que habla de eso tengo una consulta. ¿Va? Yo sé de que cuando uno no presenta la declaración, aunque sea cero, genera una multa, pero cuando uno ya la presenta, le da la opción que dice, ¿desea pagar su multa, sí o no? Y por lo general siempre le damos no, pero ¿en qué momento le van a cobrar a uno todas esas multas? Fíjese que este es un secreto a voces. Normalmente las multas que se generan por renta, pago a cuenta, bueno, el pago a cuenta no genera multa ni intereses. La no presentación sí lo genera,
si genera la multa más no los intereses. Ahora, ¿cuándo se la van a cobrar? Si usted tiene mala suerte, Blanca, le van a hacer la resolución para cobrarle la multa. No toda la gente tiene mala suerte, la mayoría no tiene mala suerte para ese tipo de declaraciones, pero para lo que es el 987 y para lo que es el F456, el F455, el F910 y el F930, es bien constante que sí se la cobren. ¿Por qué? Porque si usted se fija, cuando usted presenta el F930 y todos esos otros informes que le he mencionado y lo está presentando de forma extemporánea, no le dice, mira, hay una multa, la querés pagar ahorita, te generamos el mandamiento de pago. Pero las de renta y las de IVA y pago a cuenta, esas sí le dicen en el momento que hay una multa por la presentación extemporánea, que si se quiere liquidar, ahí mismo se saca el mandamiento de pago. Cuando usted saca el mandamiento de pago en ese mismo momento, usted va a pagar la multa atenuada en un 75%. Para darle un caso, si la multa es de 300, usted solo paga $75, si la paga en ese momento. Ahora, si corre con la mala suerte y el ministerio se la manda a usted a su domicilio por resolución, le van a cobrar la multa en su totalidad. Le van a cobrar los $300. Lo único que le van a ir a dejar es el mandamiento de pago. Aquí está, Blanca, el mandamiento de pago por la declaración 2018 que usted presentó de forma extemporánea y que no la quiso cancelar en su oportunidad. Mónica me dice que dolo. Mire, hay dos cosas, Mónica, hay culpa y dolo. Usted, si usted va manejando y atropella a alguien y quien no se fijó fue el peatón, porque hay una acera y usted lo atropella en la calle, sin ver lo que él va ahí, usted se da cuenta hasta que ya lo tiene debajo de las llantas y está muriendo o ya está muerta la persona, ahí ahí hay culpa. Pero si usted cuando ve a su profesor de derecho tributario, ay, dice, este señor me cae mal y le quiere pasar, puede probar que usted lo hizo con la intención de causar el daño, eso como lo dice Josué, ahí hay dolo. En el caso, ya para traerlo en materia de derecho tributario, cuando usted omite declarar ingresos, ya sea porque no le llevaron la factura, porque se equivocó en el número, en vez de poner 200,000, puso 170,000 porque creyó que ese era. eh, Ahí hay culpa. Pero si usted está haciendo evasión intencional, que al revisarle los inventarios, que es algo que vamos a ver más adelante, las presunciones para calcular el impuesto, eh, usted sabe que tiene que declarar ese ingreso y no lo declara simplemente porque no quiere, porque no le da la gana, porque así lo piensa, porque el gobierno se lo roba, allí hay dolo. Esa es una evasión intencional del impuesto. Si usted documenta con comprobantes de crédito fiscal falsos, ahí hay dolo. Si usted me presenta un comprobante de gastos amparado en un documento falso, eso de toda la vida va a ser dolo. Si usted me presenta un comprobante de crédito fiscal legítimo, pero cuando yo voy a ver el comprobante de crédito fiscal no es deducible en base a lo que nos dice el artículo 29 de la ley de renta o en el caso de IVA, el artículo 64 y 65, pues también ahí hay dolo, hay hay intención de evadir el impuesto. Por lo tanto, se puede calificar como evasión intencional que amerita una multa,
o como evasión intencional que amerita una multa y además amerita la cárcel. Por un punto para el próximo parcial, porque el laboratorio ya finalizó, ya no podemos hacer mucho para eso. Cuando nosotros tenemos cuando nosotros estamos deduciendo unos costos y le hemos pagado por servicios profesionales o por el arrendamiento a una persona natural, la ley nos obliga para poder acceder a deducirme los costos, a retenerle la renta, retenerle el 10% de renta. En 10 minutos, contados a partir de las 5:22 p.m., quien me diga cuál es la base legal de la retención de renta para alguien que me está dando en arrendamiento un inmueble y es una persona natural, se lleva el punto. Ahí se los dejo. Mónica, nos quedó todo claro cuál es el dolo y cuál es la culpa. En el régimen de infracciones y sanciones hay independencia y especificidad de las infracciones. De acuerdo al artículo 227, dice, el incumplimiento de cada obligación tributaria constituirá una infracción independiente. Es decir que por cada F14, por cada F07, por cada F11, por cada F987, por cada F930, por cada F910, por cada F210, que no se presente en los términos y condiciones que establece en materia de derecho, hay una multa. Fíjense que yo no presenté 7 pagos a cuenta. Bueno, es una multa por cada uno de los 7. Lick, una consulta. Dígame, Cintia. La actividad que dijo es de retención a los sujetos no domiciliados. No. Cuando usted le está, para deducirse, la ley le establece, la ley de renta le establece que usted debe, para deducírselo como costos en renta, usted debe hacerle el respectivo descuento de renta del 10%. De lo contrario, no tiene derecho a deducirse los costos de una persona que ha trabajado, que le ha otorgado. No lo va a encontrar como un bien en arrendamiento, pero va a encontrar el porcentaje que debe deducirse y ahí le dice que no es deducible si no se le ha aplicado la respectiva retención. Es decir, Tigo El Salvador, para poder deducirse lo que le ha pagado a usted por la habitación que le está arrendando, tiene que descontarle a usted sobre el valor total de la habitación el 10%, retenerle el 10% de renta. En sí no le entiendo qué es lo que usted quiere, licenciada. La ¿Quiere base, el artículo? la base legal para deducirse los costos y gastos que se generan por el arrendamiento. Dice Josué que es el artículo 66 de la ley del impuesto sobre la renta. Cuando usted se deduce costos, tiene que tener el documento en físico más los requisitos que establece la ley de renta, Cintia. Por eso yo le decía, ¿cuál es la base legal para deducirme un arrendamiento? Es decir, si usted tiene un negocio, pues, y le arrienda pongamos un ejemplo, Cintia tiene su negocio con su esposo y tienen una empresa SADCB y le están tomando en arrendamiento a Josué.
El tiempo va corriendo y si yo se los digo ya no les puedo dar el punto. Ya no me van a decir, es que yo estaba pensando en ese. Dice Josué que es el artículo 66. Vamos a ver. Ley del impuesto sobre la renta. Josué, ¿qué dice el 66? Ya se lo leo, Lick, ahorita. Quiero ver. Licenciado, pero no se refiere al artículo 29 de las deducciones generales de renta. ¿Y el qué literal? El 2 dice, no, perdón, es el 4, arrendamientos. Artículo 29 de la ley del impuesto sobre la renta, que habla de las deducciones generales. El literal 4 habla de los arrendamientos. Dice que el precio del arrendamiento de los bienes muebles o inmuebles utilizados directamente en la producción de ingresos computables, como herramientas, maquinaria, local para oficina, almacenaje, bodegas, fábricas, tierra, bosque y otros arrendamientos destinados directamente a la producción de ingresos computables. La deducción por este concepto será en proporción al tiempo que los bienes arrendados hayan sido utilizados en la producción de ingresos grabados, con excepción de que sea utilizada para actividades estacionales. No sé si es. No. El artículo 66, Lick, dice retención por prestación de servicios. Las personas jurídicas y las personas naturales titulares de empresas, y así va desglosando las instituciones, pero en el literal B dice, Pues este es del impuesto sobre la renta. sí, A mí me sale que está técnicos, derogado ese artículo. Pero el A está derogado, el 66A. También el 66. el B Mm, dice 66 técnicos. y 66. Me sale derogado. A vamos ver a cuál ver. descargué. Pues sí, está derogado, dice. Con ese se quedan entonces. Cintia, solo ese literal habla de eso. Estoy buscando, licenciado. Lorena, no lo he encontrado. No, no lo encuentro tampoco. Y está bien fácil. No, para usted está fácil. Allí está en la ley, así dice un compañero. Dos minutos nada más quedan y seguimos con la clase. Miren, lo que pasa es de que algunas veces cuando nosotros hacemos la revisión de los costos y gastos, algunas empresas han tomado arrendamientos y los arrendamientos son a personas naturales y no les han hecho la retención respectiva. Entonces no se le puede considerar para efectos de costos si no le ha hecho la retención respectiva, pues. Entonces, eso lo modela el artículo 29, pero no el literal 4. El literal 4 dice que los arrendamientos son parte de los costos y gastos, pero debe cumplir, obviamente, las condiciones que dice la ley, pues. Cuando ustedes les preguntan por qué no puede ser deducido un costo, mire, no puede ser deducido un costo si usted no le ha hecho la retención respectiva. ¿Y dónde dice que tengo que hacerle la retención respectiva? Bueno, por aquí está.
La ley que tienes, Josué, ya está un poquito atrasada. Tenés que actualizarte con la parte de las leyes porque como han hecho algunas modificatorias, se han derogado algunos artículos y eso hace que eh, a veces uno tiende a equivocarse. Aquí no hay problema, nos podemos equivocar todas las veces que queramos. El punto es cuando yo veo escritos que han presentado, porque los escritos los contesta la jefa superior. Entonces, en los escritos que contesta la jefa, ahí y hacen referencia a veces a leyes que ya están derogadas, pues se los batean bien fácil. ¿No lo encontró, Cintia? No es el 17, licenciado, siempre la ley del impuesto sobre la renta. No, no, Ay, bueno, ya anda muy abajo usted. El artículo 29 es lo están viendo, ¿verdad? Lo están viendo. El artículo 29 es el que nos dice que costos y gastos son deducibles. Son deducibles, dice, de la renta obtenida. Son deducibles de la renta obtenida. Entonces, si son deducibles de la renta obtenida, las primas de seguro, los tributos, los combustibles, el mantenimiento, los intereses, los costos, gastos agropecuarios, los costos y gastos no deducibles. Ahí arriba estaba el arrendamiento en el 4. No se admitirán como erogaciones deducibles de la renta obtenida, es decir, de la renta obtenida de la empresa, los gastos personales de vida del contribuyente, de su familia, así como de los socios, consultores, asesores, representantes, apoderados, directivos o ejecutivos. El numeral 12 me dice los costos y gastos relacionados con rentas sujetas a retención cuando se haya efectuado el pago y no se hubiere cumplido con la obligación de retener y enterar el impuesto retenido. ¿Con qué código se pone el arrendamiento? El arrendamiento es con código 27, pero para yo poder deducirme de los gastos, deducírmelo de los gastos, yo tengo que cumplir lo que dice. Ya sabemos que los arrendamientos, lo vimos a nivel del código tributario, que los arrendamientos los servicios de arrendamiento tienen una retención, pagan IVA, pagan renta. En el caso de que yo le esté tomando en arrendamiento un inmueble a una persona natural, ya sea que yo sea persona natural o sea una persona jurídica, estoy en la obligación de retenerle el 10%, enterarlo y pagarlo en el respectivo formulario que es el F14. El formulario F14, cuando hay retención, es una obligación sustantiva. Entonces, este es el artículo que me dice, mire, si tenía que retener y no retuvo, pues entonces no es deducible de los costos y gastos. Anduvo cerca, Cintia. es que le entendí el artículo que dice poder deducirse ese costo, por eso le dije el 29. Daba cerca, sí, yo le entiendo la parte de eso, lo único que no lo podemos dejar hasta el 29, tenemos que irnos al literal que específicamente me dice. Y si usted me dice el 29, literal, Sería el 29A. es el 29, el literal 4 y el 29A, literal 12. ¿Por qué? Porque el arrendamiento es deducible, sí, y solo si se cumple con lo que dice literal el artículo 29A, literal 12. Si es un arrendamiento y retuvo, entonces dedúzcaselo. Ahí está bien, licenciado, gracias. La mitad se ganó del todo el punto, porque anduvo cerca, anduvo más cerca que todos. Oiga, gracias, licenciado. Veamos, el incumplimiento de cada obligación ya lo vimos, constituirá una infracción independiente, así de que se paga una multa por cada incumplimiento. Las sanciones, de acuerdo al artículo 228, para efectos del presente código de las leyes tributarias respectivas, se entenderá por sanción la medida pecuniaria, es decir, de la medida en efectivo, comiso, cierre temporal o de arresto que impone la administración tributaria o el juez competente en el caso de cierre temporal de establecimiento,
disposiciones contenidas en este código o en las leyes tributarias respectivas. En todo caso, se aplicará la sanción prevista para cada infracción específica. ¿Qué es lo que pasa cuando le llega a fedatario? Miren, cuando le llega a fedatario la primera vez que le llega a fedatario, lo que se hace es ponerles una multa. Cuando son reincidentes se les pone una multa y hay un cierre temporal. Y así hasta que agotan las instancias administrativas y se cierran completamente los negocios por la no emisión de los comprobantes respectivos. Y es que si alguien se inscribe, es porque va a documentar sus ingresos, porque quiere llevar un mejor control de ellos. De tal manera que para efectos de este código y las leyes respectivas, las sanciones es la obligación que se genera por el hecho de que no se cumplió con la obligación. Toda infracción trae consigo una sanción. Si me porto mal, si hago cosas indebidas, tengo una sanción. Cometí infracción, obviamente hay sanciones asociadas a cada una de las infracciones. Licky, si no me doy, si no se da cuenta la administración tributaria, bueno, si no se da cuenta la administración tributaria y caduca y entra en la caducidad del artículo 175 del Código Tributario de las facultades de la administración tributaria para ejercer la fiscalización contenida en el artículo 173 del Código Tributario, entonces no hay ningún problema. Como ustedes ya saben, el que no ve, pues sí, no siente. Los que no ven dicen corazón que no siente. Evasiones que la administración tributaria no vio en el periodo que le corresponde, pues son evasiones tributarias que se quedan ahí. El punto es cuando uno los descubre, cuando uno descubre que han cometido infracciones y se asustan cuando cometen las infracciones. Y ya saben que detrás de la infracción hay una sanción. Sobre esto de las sanciones, miren, yo me acuerdo una vez que estábamos haciendo un examen de mercadeo internacional en la Universidad de El Salvador. Y a una compañera le encontraron en la manga una papeleta con todas las posibles respuestas. Inmediatamente la infracción de la copia y la sanción de invalidarle completamente el examen. Y díganme con qué cara puede ir una persona a decir, miren, me invalidaron el examen porque me encontraron la copia. No podía. Bueno, menos en la Universidad de El Salvador. ¿Con qué cara un contribuyente puede ir a poner una demanda a pedir que la sala de lo contencioso administrativo, después de haber pasado por el talla, le resuelva a favor si ya sabe que ha cometido infracciones? Y miren, de los que más cometen infracciones y de los que más deben sancionarse, pues normalmente son los importadores de vehículos usados. No solo distorsionan el mercado, sino son de las personas, de los contribuyentes que más se rebuscan para evadir el impuesto. Los actos mediante los cuales puede imponerse una sanción, de acuerdo al artículo 229, las sanciones por las infracciones tributarias aplicables a los sujetos pasivos de los tributos podrán imponerse en las resoluciones de liquidación de impuestos o mediante resolución independiente. Lo que me decía antes, Blanca, en la misma resolución del impuesto, allí pueden ponerle la sanción. Hola, Lick. Hola. Mire, pero ya no está hablando del artículo 29 porque eso está presentando todavía, Lick. De verdad. Pues lo Ajá. siento. Gracias. Bueno. Lick, Ya me había emocionado, hola. Hola Blanca, ya me había emocionado con las sanciones y las infracciones y todo eso. Fíjese que a mí me quedó una duda, pero no así suya, sino que una vez
no sé si me puede ayudar. ¿Sí? Queríamos alquilar, bueno, la empresa quería alquilar un local y a mí me dieron el contacto, más decirle que te lo alquile. Y así, vean. Entonces al final se llegó de que sí se iba a alquilar, pero al final del asunto, donde ya se había aceptado todo, nos sale con que era persona natural. Entonces nosotros ya sabíamos que para deducirlo en renta es el 10%, pero nosotros lo que como iba a ser un local que se iba a usar para poder vender el producto y todo, queríamos deducirlo mensualmente en IVA porque lo utilizábamos como tal para venderlo. Pero la señora no tenía crédito fiscal porque no estaba inscrita y no se iba a inscribir. Y me dice, le voy a pasar el contacto de mi contador y me llamó el contador y me dice de que eso yo lo podía hacer, que la empresa podía, ¿cómo se llama?, pagar el IVA a Hacienda y ya me podía deducir mensualmente ese costo del alquiler. Y me dijo, le voy a llamar más Hacer la tarde retención del 13%. para darle, para darle la base legal y que ustedes lo puedan hacer así. Y nunca me llamó, entonces me quedó la duda de cómo poder hacer eso, de que yo pagarle a Hacienda y poderme deducir ese costo del alquiler mensualmente. Solo que sea gran contribuyente. ¿Cómo? Si su empresa era gran contribuyente, sí le puede quitar a la persona natural el 13% de IVA. No, es que él me dijo de que, o sea, nosotros no somos gran contribuyentes, a lo mucho Pues no quizás se puede. pequeño en la categoría, pero es que el contador me dijo, usted parte según un artículo del Código Tributario, que no me acuerdo ahorita, me dijo así el contador, puede pagarle usted a Hacienda, no que yo le iba a retener a ellos. Hacienda, tome, le pago el 13% de esto, que no le des cuenta a él. No le entendí ni por qué, pero él dijo que me iba a dar la base legal y nunca me llamó. No sé si se dio cuenta que no era así. ¿Se acuerdan del ejemplo que hicimos del crédito fiscal? Que por cierto, ahí sí me voy a disculpar con ustedes porque, como me decía Josué, menos el IVA retenido, el que se suma es el IVA percibido. Cuando es IVA retenido se resta. Y se los voy a presentar ya y si dejo de presentar, me avisan para volver a estas diapositivas de ahora mismo. Solo les voy a modificar la parte que estábamos viendo en la clase pasada. Porque cuando es retención, ahí sí se resta. A ver. Acá. Esto va restado. Pero acá no. En el valor líquido a recibir no. ¿Por qué? Porque el valor líquido a recibir son el valor negociado menos el valor negociado menos más los 1040 menos los 80 menos los 800, a menos que lo hubiésemos sumado algebraicamente. Pero acá sí se resta porque es IVA retenido. Cuando sea IVA percibido, sí se suma. Ahora, Blanca, lo que habíamos visto en la clase pasada es que cuando, por ejemplo, si usted se dedicara, si usted estuviera en un recibidero de café, aun cuando no fuesen grandes contribuyentes, y usted le recibe café a una persona natural, usted está en la obligación de retenerle el 13%. Así como hicimos el ejercicio el de la caña de azúcar, porque ahí la faculta el Código Tributario y la Hacienda Pública para que usted pueda retenerle a las personas naturales el 13%. En el caso ese que usted me está diciendo, no, porque solo los grandes contribuyentes pueden retener el 1 o el 13%. Ahí lo que ustedes tenían que hacer, si de verdad les interesaba ese negocio, decirle a la persona que se inscribiera en IVA y negociar el precio del bien, pues con el IVA, pues.
No sé si me doy a entender, Blanca. Sí, ya le entendí. Ajá, me había quedado la duda porque el contador me dijo que sí se podía, pero realmente nunca me dio una base legal de cómo No, hacerlo. porque no hay base legal para decir, Josué, que es pequeño contribuyente, le va a retener a Blanca que le está alquilando un local. No hay una base legal para hacerlo. Yo no la conozco realmente y si está ahí, pues no recuerdo, pero sí nos podemos ir, usted se puede ir a leer desde el 162 hasta el 163, que nos habla de las retenciones y percepciones a los sujetos. Y ahí va a ver usted que solo los que ostentan la calidad de grandes contribuyentes y quienes otros que la administración tributaria haya designado. Y en este caso, para los ingenios, aunque no sean grandes contribuyentes, están designados para hacer la retención respectiva. Ok, Lick, me quedó claro, pero es que como yo dije, es un contador y era un señor así mayor, con experiencia, dije, le voy a dar el mérito de la duda y pensé que sí existía eso. Pues yo, como le digo, no los he leído a cabalidad todos, pero ya también me entra la duda, aunque yo haya tenido casos en los que no se le puede hacer la retención de IVA porque no son grandes contribuyentes. Vaya, por ejemplo, el año pasado tuve dos casos. Los dos socios alquilaban sus casas a la misma sociedad. El alquiler anual era de $40,000. Lo que yo sí pude hacer es mandarlos a inscribir de oficio, porque de acuerdo al artículo 28 ya superaban los ingresos. Entonces yo le decía, mire, pero no le ha retenido el IVA para podérselo deducir. Sí, pero es que él no está inscrito. Bueno, si no está inscrito, ni modo, con la retención de renta nos vamos, que no se la puede deducir en IVA porque no tiene comprobante de crédito fiscal, pero sí se la puede deducir en renta. Ahora, para podérselo deducir en IVA, también tendrían que inscribir a la persona. Si no está inscrita, no se puede. Como le digo, a menos que sea gran contribuyente, porque el gran contribuyente le retiene el 13%, ellos lo retienen y ellos lo enteran y lo pagan. Algunas personas, algunos contribuyentes que son bien amistosos con la hacienda pública, nos han llevado incluso hasta las declaraciones del contribuyente que les ha retenido y nos dicen, mira, aquí está la retención que me hicieron, aquí están los $1,200 del 13% que me retuvieron. Bueno, y ya con eso yo digo, en base al artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, y en base al artículo 162 del Código Tributario, debido que nos dice que si ya está hecha la retención, no está obligado a inscribirse como contribuyente de IVA. Entonces ya con eso yo le solvento, pero no se puede, Blanca. Por más viejito que vea a alguien, hay que ir a revisar la ley, no hay que creerle a todos. Lick, otra cosa que le quería preguntar, yo sé Ujú. si está en su agenda o algo, pero yo sí tengo dudas de cómo se llena el F 915, creo que es el de reparticiones de socios. Entonces, sí, es posible de que nos las enseñaran. Sí, Fíjese puede que decir. ese no es parte de la materia, pero voy a ver qué se puede hacer con el F915. Le digo porque nosotros estamos en fiscalización y determinación. Pues nosotros no llenamos ese tipo de formularios. A veces algunos de ustedes me preguntan, miren, Lick, ¿y el F930? Yo no he llenado nunca un F930, o sea, porque yo ya, donde yo estoy, yo veo que lo hayan presentado. Y yo llenaba antes uno por mi cuenta, porque a alguien yo le llenaba el F930 y se lo iba presentando mensualmente. Allá cuando se hacía en DET, ahora han cambiado los formatos. Sin embargo, vamos a ver si encontramos la forma de hacer el espacio y lo llenamos. El F915 solo es de retiro y reingreso, ingreso de socios y el reparto de utilidades.
Ajá, es que tenía la duda porque en la empresa donde yo estoy nunca se ha presentado porque como no hace el reparto de utilidades, decían ellos que no estaban obligados. No, pero la Nos ley no cuenta dice que, que, ajá, la ley ajá, no sí, dice no, que es cuando se reparten utilidades. El F-915 es para ver si no han habido movimiento en los socios. Ahora, si ajá, no es ha, que ajá, se tiene que presentar todos los años y allí no lo habían hecho antes. Y ahorita que estamos viendo como qué cosas se han dejado pendientes, salió que ese también, pero sí nunca lo había llenado yo. ese ni yo lo he llenado. Pero ya vamos a ver. De todas formas, hay gente que sí ya lo ha llenado y me puede pasar los formatos. Sí, que se llena. Bueno, nosotros lo hacemos en el DED. Ese todavía lo permite subir en el DET, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros lo presentamos el año pasado y si nos permitió para este año, no sé. Es que algunos informes ya no los está dejando, pero yo creo que todavía está ese en el DET. Bueno, ya tenemos a quien nos va a dar la clase de cómo presentar el F-915. Vamos a decir, Ajá, es que eso que dice Cindy es verdad, yo lo busqué así en el DEF y lo vi, lo abrí, que se genere ese export y luego se presenta así como el 930 que sube en línea, no necesariamente hay que ir a Hacienda, pero sobre el monto que se pone exactamente me quedé como, ¿y esto de dónde lo saco? ¿el monto Así, de qué? ¿cómo llenarlo? El valor de las, no me acuerdo exactamente, hay 2 cuadros donde hay que poner valores y no me acuerdo de dónde los saco. Entonces, un ejemplo quisiera. Este, ese que ella dice, el que dice Blanca es donde se pone, o sea, lo que los accionistas tienen, la cantidad de acciones. Ah, el Eso lo capital va a sacar del accionario. balance. Y ahí va a poner o sea, ella, de acuerdo, la cantidad de acciones que van, en mi caso, en mi empresa son 3. Ajá, entonces pongo lo que tiene fulano de tal, o sea, porque le va a pedir el NIT de cada uno de ellos. Entonces usted pone el NIT y ahí le pone la cantidad, cuánto es la parte accionaria de cada uno, con el número de acciones, ¿verdad? Y ahí le va a dar el 100%. Gracias, Cindy. Y disculpe que le quité ahí, que me pasé a otro tema. No, no hay problema, no hay problema. Sí, sí, igual lo podría explicar porque ahorita le agarré como la idea, pero ya cuando uno está, no es lo mismo ir viendo la celda y así. Sí, vamos a ver de qué forma hacemos un espacio y lo metemos dentro de la agenda. Ya me cambió el nombre ella. Ay, ¿Cómo perdón, le dijo? Sofía. Yo ni escuché cómo le dijo. Cindy le dije, lo siento. Ah, sí es cierto, Cindy, le di yo. No veo ni una Cindy por aquí. Vaya, veamos. Dice que las sanciones por infracciones tributarias aplicables a los sujetos pasivos de los tributos podrán imponerse en las resoluciones de liquidación de impuestos, es decir, cuando estoy haciendo la presentación, ya sea que es extemporánea o mediante resolución independiente, es decir, por eso es que ahí le da la opción de pagarla o no. Usted dice, no, no la quiero pagar, bueno, entonces se la vamos a hacer por resolución independiente. De acuerdo al artículo 230 del Código Tributario, es responsable de la infracción el sujeto pasivo de las obligaciones establecidas en las leyes tributarias respectivas, que no las cumple en el tiempo y forma debida. Si una obligación incumplida hubiera pluralidad de sujetos, que es, por ejemplo, la SADCB, cada uno de ellos será responsable de la infracción y se le aplicará individualmente la respectiva sanción. Cuando habla de la individualidad, eso es porque algunas infracciones que ya son de tipo penal ya requieren individualizar la sanción. Es decir, si la evasión intencional ha sido una decisión no del contador, sino
de los accionistas, pues entonces todos los accionistas merecen ir a la cárcel por la evasión del impuesto. La responsabilidad es personal, es decir, cuando somos personas naturales, obviamente somos nosotros los responsables, es de los representantes legales. Y en el caso de las personas jurídicas, sociedades nulas, irregulares o de hecho y fideicomisos, se pueden establecer distintas responsabilidades. Veamos, el sujeto de la respectiva obligación y el actor de las infracciones penales son personalmente responsables de cumplimiento e infracción. Sin embargo, la responsabilidad por las infracciones penadas con sanciones pecuniarias, es decir, con pago, con comisos o cierres de establecimientos, se transmite a los sucesores en los bienes del infractor fallecido, siempre que hubieran sido impuestas en vida del causante. Decir que si a alguien se le cerró el negocio en vida, si a don Juan Pérez se le cierra el negocio en vida, y del impacto que le han cerrado el negocio se muere de un paro al corazón, y los hijos quieren reabrir el negocio y el negocio se cerró totalmente, entonces, aunque haya una cesión de herencia, ellos no van a poder reabrir ese mismo negocio con ese mismo nombre. ¿Por qué? Porque ya ha habido una resolución de cierre total. En el caso de las obligaciones cumplidas a través de los representantes, estos son responsables personalmente de las obligaciones como tales y por las infracciones que cometieren, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los propios representados, como sujetos pasivos de las obligaciones incumplidas. Las personas jurídicas son responsables de las infracciones por incumplimiento de las obligaciones tributarias a su cargo, sin necesidad de establecer la responsabilidad de las personas naturales que actúen por ellas. Es decir, sin necesidad de establecer la responsabilidad del contador que actúe por ellas, sin necesidad de establecer la responsabilidad del apoderado legal que pueda actuar por ellas. Los integrantes de las sociedades nulas, irregulares o de hecho serán solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones y de la infracción. Como las UDP, las UDP son un tipo de sociedades nulas, irregulares o de hecho, las uniones de personas, aquí todos son responsables de el cumplimiento de las obligaciones. Así de que si yo no agarro a Pedro, agarro a Juan, pero a alguien tengo que agarrar y alguien tiene que pagar. A su vez, los representantes, directores, gerentes, administradores, cualesquiera otra persona que intervenga en el funcionamiento de los fideicomisos y demás entes a que se refiere el inciso anterior, serán personalmente responsables del cumplimiento de sus propias obligaciones en su calidad de representantes, sin perjuicio de las obligaciones penales que cometieren como tales, y en consecuencia serán responsables y sancionados de acuerdo a su propia actuación y responsabilidad personal. No sé si se acuerdan del caso de Jorge Hernández, pero Jorge Hernández estuvo preso por apropiación indebida de retenciones el año pasado, parece. La esposa de Paolo Luers, el alemán que anda por aquí, o el europeo que anda por aquí haciéndolas de periodista, también estuvo presa el año pasado por la apropiación indebida de retenciones. El patrono o empleador será responsable de las infracciones que cometan sus dependientes en tal calidad. ¿Se acuerdan de cuando le dieron duro a los cipotes allá en el Chapultepec? Este artículo del Código Tributario también se aplica a ellos, aunque no es en materia quien va a legislar, pero es igual. El patrono es responsable de las infracciones que cometa su dependiente, de la apropiación indebida, de no enterar y pagar las retenciones. El responsable es el patrono.
Constituye incumplimientos con relación a la obligación de presentar el balance general. ¿Se acuerdan que eso ya lo vimos como una obligación? El estado de resultados, estado de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio, periodo de imposición relativo a la declaración del impuesto sobre la renta. F971. Omitir presentar el balance general, el estado de resultados o estado de ingresos y gastos, las conciliaciones y justificantes, sanción, multa del 0.5% sobre el patrimonio o capital contable que figure en el balance general menos el superávit por revalúo de activos no realizados, la que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual. Constituye multa no presentar dentro del plazo legal establecido el balance general, el estado de resultados o estado de ingresos y gastos, las conciliaciones justificantes, sanción, multa del 0.2% sobre el patrimonio o capital contable que figure en el balance general, menos el superávit por revalúo de activos no realizados, la que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual. Presentar con datos incompletos o sin los requisitos que disponga la administración tributaria en los formularios, el balance o estado de resultados o el estado de ingresos y gastos, las conciliaciones justificantes, multa del 0.2% sobre el patrimonio o capital contable que figure en el balance general menos el superávit por revalúo de activos no realizados, la que no podrá ser inferior a un salario mínimo. No coincidir los rubros de la declaración del impuesto sobre la renta o del balance general con las anotaciones efectuadas en los libros legales, auxiliares especiales y con los comprobantes y justificantes legales que respalden los asientos. Y esto pasa un montón de veces con los contribuyentes. El balance general dice una cosa, los libros dicen otra. El estado de resultado da un nivel de ingresos, los documentos otro y los libros contables otro. Y eso pues es una multa del 0.2% sobre el patrimonio capital contable. Presentar el balance general, estado de resultados o estado de ingresos y gastos, justificaciones financieras o registros públicos con cifras diferentes o parcialmente al de los presentados a la administración tributaria, multa del 0.2% sobre el patrimonio capital contable que figure en el balance general menos el superávit por revalúo de activos no realizados, la que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual. El patrimonio o capital contable a que alude este artículo se tomará del balance general que tenga, disponga, establezca o determine por cualquier medio la administración tributaria con base a las disposiciones del presente código, las leyes tributarias, cuando no exista balance general o no sea posible establecer el patrimonio. Se aplicará la sanción de 9 salarios mínimos. ¿Y qué pasa si el balance general tiene un patrimonio negativo? Se aplicará la sanción de 9 salarios mínimos. Constituye incumplimiento con relación a la obligación de presentar declaración de estado patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio. No presentar o presentar fuera del plazo legal establecido la declaración de estado patrimonial. Y la sanción es multa equivalente al 1% del patrimonio del sujeto pasivo y no puede ser inferior a 6 salarios mínimos mensuales. ¿Cómo se pagan esto? Bueno, se pagan una sola vez. Dice 6 salarios mínimos mensuales. No significa que son 12 por 6. Significa que la multa son 6 salarios mínimos mensuales al establecerse, es decir, 6 salarios por el valor del salario. Presentar con datos incompletos sin los requisitos o especificaciones técnicas que disponga la administración tributaria en los formularios. La declaración del estado patrimonial me genera una sanción equivalente al 0.5% del patrimonio del sujeto pasivo
la que no podrá ser inferior a 6 salarios mínimos mensuales. El valor del patrimonio que elude este artículo corresponderá al cierre del año que corresponde la obligación presentar la declaración patrimonial. Y se podrá establecer o determinar por cualquier medio con base a las facultades legales de la administración tributaria. Y por aquí está el incumplimiento de la obligación de emitir y entregar documentos. Constituyen incumplimiento con relación a la obligación de emitir y entregar documentos. Omitir la emisión de la entrega de los documentos exigidos por este código. Multa equivalente al 50% del monto de la operación por cada documento, la que no podrá ser inferior a 2 salarios mínimos mensuales. Igual sanción se aplicará cuando los valores consignados en los documentos emitidos por los contribuyentes no coincidan con los documentos en poder de los adquirentes de bienes o prestatarios de servicios. Vean cuánto por no emitir una facturita de $3. Mínimo 2 salarios mínimos. Este es por no emitir. Una triste facturita. Y esto es lo que le pasa a los contribuyentes cuando uno llega a hacerles un fedatario y no dan la respectiva factura. Por esto se quejan, porque si la factura es de $3, ¿cómo es posible que yo voy a pagar $600? Bueno, haber dado la factura antes. Emitir documentos obligatorios sin cumplir con uno o más de los requisitos de especificaciones formales exigidos por este código. Sanción equivalente al 30% del monto de la operación por cada documento, la que no puede ser inferior a 2 salarios mínimos. Emitir el comprobante de crédito fiscal por la transferencia de alimentos y víveres a contribuyentes cuyo giro ordinario no sea la venta de comida en restaurantes o empresas similares. Sanción multa equivalente al 10% del monto de la operación, la que no podrá ser inferior a 1 salario mínimo mensual. ¿Cuántas veces ustedes no van al súper a comprar el café, a comprar el azúcar, a comprar papel higiénico? Y ustedes le piden al súper que les emita un comprobante de crédito fiscal porque ustedes lo quieren deducir en IVA en el siguiente mes. Si la administración tributaria ejerce las facultades de fiscalización y encuentra ventas a contribuyentes que no se dediquen a la venta de alimentos, entonces se le pone una multa equivalente al 10% del monto de la operación. Y obviamente tampoco puede ser inferior a 1 salario mínimo mensual. Es decir, que si encuentro 200 documentos en los que se emitieron comprobantes de crédito fiscal donde no debieron emitirse, ahí está la sanción que le corresponde. Emitir documentos con numeración duplicada y no declarada. Sanción, multa equivalente al 25% del monto de la cantidad o operación no declarada por cada documento, la que no podrá ser inferior a 490 colones. Utilizar máquinas registradoras o sistemas computarizados electrónicos no autorizados por la administración tributaria para emitir tiquetes en sustitución de facturas, multa de 3 salarios mínimos mensuales por cada máquina registradora o sistema no autorizado. Lo anterior sin perjuicio de la sanción a que hubiere lugar por emitir documentos sin cumplir con los requisitos establecidos por este código. O sea que va a ser una multa por estar utilizando una máquina no autorizada
y una multa por los documentos que se están emitiendo porque están saliendo de una máquina que no está autorizada. No me acuerdo quién me preguntó sobre este movimiento de máquinas. Aquí está. Ahí está el regalo por mover una máquina de un lugar a otro. Esa máquina que usted tiene autorizada en Apopa no está autorizada en Soyapango. Los datos de esa máquina están en Apopa. Por lo tanto, esa máquina está autorizada en Apopa y emite documentos en Apopa con el nombre de Apopa. No puede irse para Soyapango a emitir documentos con el nombre de Soyapango con el nombre de Apopa. ¿Por qué? Porque la administración tributaria aparte, dicho que les ha autorizado una máquina en un lugar específico. Igual sanción se aplicará en caso en el que se efectúen traslados de máquinas registradoras o sistemas computarizados o electrónicos, sin previa autorización de la administración. Igual sanción aplicará el caso en el que se efectúen traslados de máquinas registradoras o sistemas computarizados electrónicos sin previa autorización de la administración tributaria. Mantener máquinas registradoras o sistemas para el control interno en los establecimientos en que tengan máquinas registradoras autorizadas o emitir factura simplificada en establecimientos o negocios sin estar obligado por este código para su utilización. Multa de 5 salarios mínimos mensuales por cada máquina registradora o sistema no autorizado. Lo anterior sin perjuicio de la sanción a que hubiere lugar por emitir documentos sin cumplir los requisitos establecidos por este código. Y ahí está lo que preguntábamos en la parte final del párrafo del literal anterior. Ahí dice, igual, si usted traslada una máquina de un lugar a otro y no está autorizado, no es que porque es mi máquina, que porque yo la compré, que el gobierno no me la paga. No, porque la ley así lo dice, así lo establece. Emitir y entregar facturas que sustenten operaciones diferentes, adquirentes de bienes o prestatarios de servicios, ya sea que la factura se denomine consolidada, abierta, de resumen u otro nombre que se le confiera, sanción, multa equivalente al 50% de la sumatoria que ampara dicho documento, la que no podrá ser menor a 2 salarios mínimos. ¿Qué pasa con esto? Que algunos contribuyentes, la administración tributaria, confiando en la buena fe, los autoriza para emitir una sola factura en el día. ¿Por qué? Porque vaya, si ustedes se van a la Tecleña o a una venta de pan dulce, a una panadería de pan dulce y la gente llega a comprar una cora de pan dulce, 50 centavos de pan dulce, le sale más caro a la empresa emitir la factura que hacer la venta. Entonces, por eso es que las empresas dicen, no, miren, en este caso yo voy a pedir a la administración tributaria poder emitir la factura respectiva, pero una sola en el día. A menos que la factura supere el costo, yo emito la factura respectiva, pero de lo contrario, yo emito factura simplificada o emito una sola factura en el día. Utilizar máquinas registradoras, sistemas computarizados similares que hayan sido desautorizados por la administración tributaria por no cumplir los requisitos legales estipulados en el presente código, en establecimientos comerciales para emitir tiquetes en sustitución de facturas u otros documentos equivalentes. Multa de 3 salarios mínimos mensuales por cada máquina registradora o sistema autorizado que no cumpla los requisitos. No retirar dentro del plazo legal las máquinas registradoras u otros sistemas computarizados que sea ordenado su retiro. Multa de 3 salarios mínimos mensuales por cada máquina registradora o sistema computarizado, la cual se incrementará en 10% de la referida multa por cada día de atraso en el retiro de las máquinas registradoras o sistemas computarizados. Para su naturaleza, a esta sanción no es posible aplicar la atenuante. Y la atenuante la vamos a ver un poquito más adelante, ya casi llegamos a las atenuantes.
Constituyen incumplimientos relacionados con la impresión de documentos, emitir comprobantes de crédito fiscal que respalden la contratación del servicio de impresión de los documentos legales relativos al control del impuesto sobre la renta, a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, sin consignar en dicho comprobante los requisitos y especificaciones previstos en los literales A, B, C, A, B y C del artículo 116 de este código, así como no conservar el comprobante de crédito fiscal con la documentación establecida en los literales D del artículo 116, por el plazo establecido en el artículo 147 de este código. Multa de 4 salarios mínimos. Imprimir documentos legales sin cumplir con los requisitos y formalidades establecidos en este código, sanción multa de 4 salarios mínimos mensuales. No remitir o remitir fuera del plazo estipulado, remitir de forma incompleta mediante medios físicos, magnéticos o transmisión en línea electrónica hacia el servidor de la administración tributaria, el listado de clientes de contribuyentes inscritos del impuesto a la transferencia de los muebles y a la prestación de servicios a quienes hubiera elaborado los documentos legales y que se refiere a este código o las leyes tributarias y los demás datos, aspectos relacionados con la impresión de dichos documentos, multa de 4 salarios mínimos mensuales. ¿De quién estamos hablando acá? De las imprentas. Las imprentas están obligadas a mandar un formulario en el que detallan el contribuyente, los números de comprobantes de crédito fiscal que se han emitido, las facturas, de qué resolución son, en base a qué resolución la han hecho. Todos esos datos tienen que mandarlos a la Hacienda Pública. Eso le sirve a la Hacienda Pública porque nosotros vemos una parte que se llama correlativo y ahí están los correlativos autorizados. En los correlativos autorizados lo que nosotros hacemos es comparar la numeración de los correlativos autorizados con los comprobantes de crédito fiscal que a nosotros nos están mostrando como prueba de que se hizo una venta o como prueba de que se realizó una compra. Entonces, cuando yo veo a alguien que me está presentando un comprobante de crédito fiscal por $50,000 y me dice que es una compra que yo hice, yo voy a ir a ver la resolución si realmente existe y ahí me puedo dar cuenta que el comprobante de crédito fiscal es falso. Pero estas son obligaciones de la imprenta y son infracciones y sanciones que la administración tributaria aplicará en el caso de que no se estén cumpliendo. Las sanciones anteriores se aplicarán sin perjuicio de la facultad de la administración tributaria para revocar la autorización de impresión de documentos legales otorgada y de la acción penal a que hubiera lugar. Es decir, que es un riesgo al que se someten las empresas cuando las imprentas, cuando están imprimiendo documentos que no están dentro del marco legal respectivo. El artículo 241 me habla sobre el incumplimiento con relación a la obligación de informar, negarse a proporcionar, no proporcionar, ocultar los datos, informes, antecedentes o justificantes que sean requeridos por la administración tributaria sobre los hechos que esté obligado a conocer, sea con relación a sus propias actividades o de terceros. Y aquí llega las facultades del 173 y es por eso que la administración tributaria hace lo que nosotros conocemos como las compulsas. Nosotros hacemos una compulsa a una empresa XYZ, SADCB, sobre las operaciones que llevó a cabo con Juan Pérez, con Pedro Calderón de la Barca, con Alfredo Espino. Yo le pregunto, Antigua El Salvador, de acuerdo al artículo 173 del Código Tributario y a efecto de poder proceder a la fiscalización, se le pide que en un máximo de 3 días, en un periodo de 3 días perentorios, al recibimiento de la presente compulsa, nos brinde información sobre el contribuyente Pedro Calderón de la Barca y nos diga si ha tenido relaciones comerciales con él, los números de comprobante de crédito fiscal, las facturas, ya sea de exportación o facturas consumidor final.
a efecto de poder nosotros encontrar información válida para poder determinar el impuesto. Ahora, ¿qué pasa si la semana pasada dejé 2 compulsas? ¿Qué pasa si la empresa se niega a brindar esta información? Sencillo, aquí empieza el proceso sancionatorio. Ahí empieza el proceso sancionatorio. Y yo voy a ir a multar a Tigo El Salvador, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no hizo caso omiso de un requerimiento de información. Ahora, si yo le pido a un contribuyente, ya sea persona natural o una persona jurídica, que me presente los libros legales, que me presente los auxiliares, que me presente los estados financieros, el detalle de los costos y gastos a deducirse en renta o los deducidos en renta para un año específico, los documentos en físico que soportan las anotaciones en los libros de IVA, y este se niega a mostrármelos, aquí está la multa. Multa del 0.5% sobre el patrimonio capital contable que figure en el balance general menos el superávit por revalúo. Si el contribuyente me presenta o proporciona fuera del plazo legal o de los plazos otorgados por la Administración Tributaria en sus requerimientos los datos, informes sobre el patrimonio o capital contable que figure en el balance general, menos el superávit por revalúo de activos no realizados, la que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual. Presentar o proporcionar datos o informes antecedentes justificantes sin cumplir con los requisitos y especificaciones establecidas en el presente código y las leyes tributarias requeridas por la Administración Tributaria o suministrarla por medios distintos de los establecidos por ella tiene una multa del 0.5% sobre el patrimonio y capital contable. Y yo lo que hago es notificarle a la empresa XYZSADCB que estoy empezando un proceso sancionador. Y la empresa tiene el derecho de presentar un escrito solicitando que se deje sin efecto el proceso sancionador por los motivos que considere de acuerdo a la base legal respectiva. Pero como en estos casos, cuando no proporcionan información, ahí está el día en el que se les notifica y se levanta el acta y que firman a puño y letra, y pasados 3 días, 5 días o 10 días hábiles y no se ha obtenido la información, fácilmente se puede comprobar que han incumplido y que por lo tanto se hace acreditable una multa que equivale en este caso al 0.5% sobre el patrimonio. Claro que todo esto tiene atenuantes y gradualidad. No remitir en forma extemporánea o remitir sin las especificaciones contenidas en este código o que disponga la Administración Tributaria en sus formularios el informe de sujetos de retención del impuesto sobre la renta o el informe de sujetos de retención, anticipo o percepción del impuesto a la transferencia de bienes muebles y la prestación de servicios, ya sea por medios manuales, magnéticos, electrónicos. Sanción, multa del 0.1% sobre el patrimonio o capital contable que figura en el balance general, menos el superávit por revalúo de activos no realizados, la que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual. Igual sanción aplicará para los contribuyentes que no remitan o remitan en forma extemporánea o remitan sin las especificaciones establecidas en este código el informe de los sujetos que se le aplicaron retenciones, percepciones o anticipos, la ley del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. Así de que aquí me está hablando de 2 formularios, del F910 y del F930. Y me dice cuál es la multa por no haber remitido el respectivo formulario en la fecha estipulada por la ley. No dar aviso o presentar aviso fuera del plazo legal de la pérdida o inutilización de los libros de contabilidad, registros especiales,
documentación de respaldo, libros del registro del impuesto a la transferencia de bienes muebles y la prestación de servicios, documentos legales que establece este código, así como no presentar o presentar fuera del plazo establecido por la administración tributaria los documentos legales que no se utilizarán para su destrucción o anulación, tiene una multa de 4 salarios mínimos mensuales. Muchos contribuyentes, y ustedes los van a tener, seguramente le llevan la contabilidad a algunos, pequeños contribuyentes, se inscriben solo porque les sale un proyecto. Y en el proyecto les han pedido que se inscriban. Entonces vienen y se inscriben. Después que ya se han inscrito, resulta que terminan el proyecto y dejan de declarar y pierden los comprobantes de crédito fiscal. Bueno, pues la multa por perder ese tipo de documentos, ahí está. Porque cuando ya se va a desinscribir, que ya no va a utilizar, usted debe presentarse al Ministerio de Hacienda, a un Centro Express y decir que necesita hacer un proceso de desinscripción. En el proceso de desinscripción le van a pedir el último documento emitido y todos los que tenga sin emitir de la resolución que usted tenía en uso. Y esto es lo que suele pasar, que pierden los documentos y ya no hay forma de recuperarlos. El G dice, no transmitir fuera del plazo establecido por la administración o la ley, transmitir incompleto o sin cumplir la forma o alcances establecidos por la administración en línea, electrónicamente hacia el servidor de la administración, la información de cada transferencia de bienes o prestación de servicios. Que realicen la información de las anotaciones de los registros contables o de los libros del control del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, tiene una multa equivalente al 0.5% sobre el patrimonio o capital contable que figura en el balance general menos el superávit por revalúo. Este artículo sigue, así de que ahí, pues, ustedes tienen que leerlo porque de seguro algo va a venir por ahí. Incumplimiento de obligaciones sobre los registros contables, sobre los registros especiales, registros del impuesto a la transferencia de inmuebles y a la prestación de servicios. Dice el artículo 242, constituyen incumplimientos con relación a las obligaciones de llevar registros contables, registros especiales y registros del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. Omitir, llevar o llevar en forma indebida los libros, registros, los sistemas manuales o computarizados de contabilidad, así como los registros especiales y los libros de compras y de ventas del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. Multa de 4 salarios mínimos mensuales. Incumplimiento de las obligaciones, siempre con las obligaciones de los registros contables. Omitir registrar las operaciones y hacer asentar anotaciones o datos falsos, inexactos, incompletos. Multa de 9 salarios mínimos mensuales. Ponerle una compra ahí de $9,000. Ponerle que se le hicimos a Texaco. Ahorita tengo un caso por ahí de eso. Que se están declarando un poquito más de $500,000 de compras a una gasolinera, y cuando se va a dejar a la compulsa a la gasolinera, la gasolinera desconoce al contribuyente, desconoce que haya hecho compras a ese contribuyente. Entonces es bien fácil encontrar la forma de aplicar 9 salarios mínimos de multa. Atraso en efectuar las anotaciones en los libros o registros de conformidad a lo siguiente. En caso del impuesto sobre la renta, el atraso en la contabilidad no podrá ser superior a 2 meses.
Lo anterior también será aplicable cuando exista obligación de llevar registros especiales. Multa de 4.970 colones con un incremento de 70 colones por cada día que transcurra desde el día en el que se incurre en la infracción hasta el cierre del ejercicio impositivo fiscalizado, la que no podrá ser superior a 20 salarios mínimos mensuales. O sea que la mayor multa que le pueden poner son 20 salarios mínimos mensuales. Vamos a ver. Algo que también les quiero comentar, y los voy a comentar ahora para que en el parcial no vayan a decir que no se los dije. El salario mínimo para calcular la multa no es 304.17. El salario mínimo para calcular la multa hasta ahorita, a la fecha, sigue siendo $300. Así de que la multa por este tipo de cosas son $300 por 20. $6,000 sería la multa máxima que se pondría por atrasos en la contabilidad. Es decir, usted llega y ve un atraso de 2 meses, no hay problema. Lo superamos. El atraso solo lleva 2 meses. Pero llega en febrero y llega en marzo y todavía está atrasada la contabilidad. Fíjese que no tenemos los documentos porque tenemos atraso en la contabilidad. Perfecto. Apliquemos, empecemos el proceso sancionatorio. En el caso del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, el atraso no podrá ser superior a 15 días calendarios contados desde la fecha en la que deban emitirse o se reciban los documentos exigidos en este código. Sanción, multa de 4.970 colones con un incremento de 490 colones por cada día que transcurra desde que se cometió la infracción hasta el día del cierre del periodo, la que no podrá ser superior a 9 salarios mínimos mensuales. Pero normalmente la contabilidad en las empresas lleva como 2, 3 meses de atraso. Utilizar comprobantes de crédito fiscal, facturas, documentos falsos, simulados o alterados para respaldar anotaciones consignadas en los libros o registros anuales o sistemas computarizados contables relativos al impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios tiene una multa del 30% del monto de la operación, consignada en los documentos falsos, simulados o alterados, la que no podrá ser inferior a 9 salarios mínimos. O sea, o es el 30% y si el 30% es menor, nos vamos por salarios mínimos. El 30% de 10,000, ¿cuánto sería? 30% de 10,000 son $3,000. Esa sería la multa si yo encuentro un comprobante de crédito fiscal falso. 9 por 300, 2.700 es la multa mínima. Pero si yo encuentro un comprobante de crédito fiscal falso por 5,000 y 5,000 por el 30% me da 1.500. Pero la multa no puede ser inferior a 9 salarios mínimos, entonces me quedo con los 9 salarios mínimos. Mantener los libros, registros, documentos contables y archivos manuales o computarizados, registros especiales, así como los relativos al impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, en lugar diferente del establecimiento, negocio u oficina del contribuyente o del lugar que haya sido informado a la administración tributaria. Multa de 9 a 16 salarios mínimos mensuales. Y no presentar, no exhibir los libros o los registros especiales de contabilidad o del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios a requerimiento de la administración tributaria dentro del plazo que ésta conceda, tiene una multa equivalente al 0.5% sobre el patrimonio o capital contable que figure en el balance menos el superávit por revalúo de activos no realizados y no podrá ser inferior a 20 salarios mínimos. ¿Qué significa? Que si yo le pido a usted a través de un auto de designación de fiscalización que me presente o me exhiba los libros, registros especiales de contabilidad
los retaseos para los importadores de vehículos, el F06, que es la declaración para los que transan o venden bebidas isotónicas y alcohólicas, yo le puedo sancionar con una multa de, si el patrimonio me da menos de 20 salarios mínimos, me voy por salario mínimo. Y la multa mínima que va a pagar son $6,000 por no exhibir esos documentos. Entonces, de ahí sale la idea de que ustedes tienen que tener cuidado cuando ustedes están llevando contabilidades. Me dice José, ¿por qué es 300 para el cálculo de la multa? Fíjate, Josué, que el sistema de cálculo de multas es a toma. De hecho, si tú te vas ahora mismo y le presentas a alguien extemporáneamente la renta del 2019, te va a calcular una multa de $300, pero como esa está atenuada en un 75%, la multa que va a pagar la contribuyente solo son $75. El sistema ya está así para el cálculo de las multas. Lick dice, si una persona se inscribe como contribuyente y ya tiene 3 años de no presentar sus declaraciones y no ha vendido nada y se quiere desinscribir, ¿qué debe ser? Bueno, si ha hecho todas las declaraciones en regla, no hay ningún problema. Lo único que tiene que hacer es presentarse a la administración tributaria, que le den un formato de escrito y presentar el escrito en donde dice que quiere desinscribirse. Y se lo tienen que recibir y tienen que darle respuesta. Ahí en el escrito, ahí debe de llevar la última factura emitida y todas las que ya quedaron sin emitir, y esas las va a dejar en poder de la administración tributaria. Y la administración tributaria tiene que darle un comprobante que ha dejado ese legajo de factura, ya sean consumidor final, comprobante de crédito fiscal, facturas de exportación, que las ha dejado en poder de la administración tributaria para su destrucción, porque la administración tributaria lo que hace con ese montón de facturas es destruirlas. Pero si no ha presentado ni una declaración desde ese tiempo, tiene que pagar todas esas eso multas. es fácil. Sí, tiene que pagar todas las multas. Así de que lo más recomendable, lo que le sale más económico es aprender a hacer las declaraciones y declarar y seguir declarando hasta que haya amnistía fiscal. Y cuando haya una amnistía fiscal, modificar la declaración y ampararla al decreto de amnistía fiscal para no pagar la respectiva multa. Gracias, Lick. Si está omiso, Josué, le pueden bloquear el NIT y puede llegar a un momento en el que no va a poder hacer algunos movimientos que no que se necesita el NIT. Si quiere hacer un préstamo y lo bloquean, automáticamente eso ya le sale al banco. El banco puede consultar si alguien está bloqueado porque ya no hay solvencia tributaria. Y como ya no hay solvencia tributaria, pues ya tampoco tenés solvencia moral para irle a pedir al banco que te preste, porque dice el banco, si no le pagó los impuestos al fisco, menos me va a pagar a mí la cuota. Gracias, Lick. Excelente. Bueno, llegamos hasta aquí con la clase, jóvenes. Lick dice, ahorita no hay amnistía fiscal. Ahorita hay amnistía fiscal, René, para los periodos del 2019 hacia atrás, no incluyendo la renta. Hay que irse a leer el decreto 521 para ver cuáles son todos los periodos que abarca. De tal manera que si el contribuyente que me dice Josué se quiere desinscribir, ahorita podría proceder a presentar las declaraciones con amnistía fiscal, las pasadas, las otras, si son del 2020, ahí sí le toca la multa. ¿Por qué? Porque también tuvo otro decreto, que es el 643, para normalizar su situación tributaria. Muchas gracias, Lick. Bueno, pasen buenas noches. Feliz noche. Adiós. Bueno, adiós. Buenas noches, Lick. Buenas noches, René. Licenciado, buenas noches. Buenas noches.